invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Voy a leerte primera de Samuel, capítulo 14, versículos 1 al 6. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado». Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Mingrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Nada es difícil para nuestro Señor. Nada es difícil para nuestro Señor Jesucristo, con muchos o con pocos. Hay personas que se creen el centro del mundo y que se creen importantísimas e imprescindibles para que otro logre algo, o que se creen incluso en su iglesia únicas piezas de valor. Pero el Señor, con muchos o con pocos, cuando te da una visión, Él te la va a estar otorgando. No se trata de cantidad, se trata de la visión y de que Él todo lo puede. Veamos en Génesis lo que ocurre con Sara. Génesis 18, versículos 10 en adelante. «He aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo». Esto es lo que le dice el ángel a Abraham. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: «Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo». Entonces Jehová dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?». Eso es lo que quiero que reflexionemos hoy. Tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Todo lo que a los ojos del hombre pueda parecer difícil, imposible de lograr, para Dios es posible. Y nosotros, los cristianos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La historia que te leí recién en Primera de Samuel nos habla de un Jonatán osado, audaz, que llama a su paje a traspasar por un desfiladero. Un desfiladero es una grieta o es un hueco entre montañas. Y este desfiladero tenía dos rocas agudas que sobresalían de sus lados. No obstante, Jonatán no teme, no avisa a nadie, solo a su criado de armas, y dice: «Ven, vamos a la cima», pues en la cima se encontraban los filisteos. Los filisteos, los gigantes, los nefilines, esos hombres de guerra, imponentes. Él les dice incircuncisos, como David había llamado a Goliat. En la cima se encontraba el enemigo. Y muchas veces en la vida vamos nosotros a pasar por situaciones de desfiladero. Son situaciones en las que te encontrás entre la espada y la pared. Un desfiladero es angosto, es peligroso, da miedo, quizá vértigo. ¿Y cuántas veces en la vida pasamos por situaciones
en las cuales nos vemos sofocados, apretados, con poca luz. Y en este desfiladero que Jonatán iba a atravesar, sobresalían esas dos rocas agudas. Podía lastimarse. Nosotros, los hijos de Dios, muchísimas veces en la vida vamos a tener este tipo de situaciones. De crisis. Y incluso algunas crisis nos van a dejar lastimados, como si hubiésemos caminado y atravesado un desfiladero. Pero Jonatán no vio el riesgo de caminar por un desfiladero, sino que el Señor le había dado palabra de que tenía que ir a la cima, allí donde estaba el enemigo. ¿Cuál es el gigante que está en la cima de tu montaña? Porque la cima de la montaña es de Dios. Es el lugar de Dios. No puede ser que tengas apostado a un enemigo en la cima de la montaña. Quizás estés atravesando un problema de salud que está puesto ahí en la cima. Y te estás lastimando adentro del desfiladero, estás en una crisis, en un momento crítico. Tal vez tu problema sea familiar, un matrimonio que se derrumba, hijos que nos ves felices o que ves que se están torciendo. Y tu problema está ahí en la cima. El Señor te exhorta, no importa lo que te digan los demás, no importa que los demás vean que es imposible que puedas vencer a esos gigantes, a los filisteos ubicados en la cima, que están estratégicamente colocados en un punto en donde es fácil que puedan vencerte. No importa quiénes son o cuáles son los gigantes que están en la cima. En la cima tenés que ir por Dios. Y no importa que tengas que atravesar el desfiladero, nos vamos a raspar, las situaciones de crisis en la vida duelen, nos dejan entre la espada y la pared, pero debemos atravesarlas porque Dios dice con pocos o con mucho, con muy poco o con mucho, Él te va a dar la victoria sobre ese gigante que está amenazando tu vida. Sobre ese gigante que tenés que conquistar. Y ese gigante que está ahí arriba es tu problema, es tu preocupación, es lo que te ha llevado a esa crisis que estás viviendo en este momento de tu vida. Por eso debemos pedirle al Señor victoria, nosotros los hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro auxilio. Es el momento en que le pidamos a nuestro Señor la unción de Jonatán. Es una unción de poder, de autoridad y de decir: yo voy a atravesar ese desfiladero, no importa que en este momento me sienta entre la espada y la pared y no vea solución y no vea una salida. Yo lo voy a atravesar y yo voy a llegar a la cima y yo voy a vencer al enemigo que en este momento está arruinando y derrumbando mi vida. Hoy es el momento de que despliegues tus alas como águilas, porque el Señor renueva nuestras fuerzas como las de las águilas. No puede ser que haya cristianos que se sientan gallinas y que estén comiendo maíz en el piso. El cristiano, el Hijo de Dios, fue llamado para desplegar sus alas, para volar alto. No seamos tampoco cristianos cacatúas o cristianos loros que repetimos alabanzas, que oramos de la boca para afuera, que parecemos fariseos, mucho conocimiento pero poca comunión con Dios. Seamos cristianos águilas, debemos volar a la cima, ahí enfrentarnos a nuestro enemigo. Y no importa que tengamos muy poco. Jonatán solamente fue con su paje de armas. El rey Saúl, su padre, y 600 hombres de guerra se habían quedado debajo en la llanura. Su padre dormía debajo de un árbol de granado. Sin embargo, él dijo: yo voy a atravesar porque el Señor me da toda la fortaleza para que yo vaya a vencer a mi enemigo. Por eso, empodérate de la fe.
de la fe, que es el valor más alto que tenemos, pues por fe somos salvos, por fe en Jesucristo. Empodérate de fe, llenate del Espíritu de Dios y ve hacia la cima. Hay mucha gente que está necesitando sanidad, salir de una enfermedad, mucha gente que está deseando restaurar su vida, su matrimonio o ver a sus hijos restaurados, pues están perdidos. Quiero decirte que es posible. ¿Qué es posible para todo hijo de Dios? Lograr esas cosas que el mundo te quiere hacer creer que son imposibles. Y además, tenés que tener en cuenta algo. Siempre para llegar a la cima, para tener un logro, para llegar a una victoria, para derrotar al enemigo en la cima, siempre antes tuviste que pasar por la llanura. ¿Y sabes cuál es la llanura? Tu llanura, mi llanura. Las llanuras son las etapas de dificultad, las etapas de pérdidas, de desgracias, de dolor, de llanto, de angustia, de agonía. Esas etapas en donde sentimos que tenemos una flecha, una daga en el medio del corazón. Esas etapas que duelen. Pero gloria a Dios, porque Dios nos quita de la llanura para llegar a la cima. No hay victoria que no sea antecedida por una llanura, por una meseta, por una etapa de dolor, o por una etapa difícil, o por una fase de crisis. Ahora bien, los cristianos tenemos que conocer las armas del reino de los cielos. No podemos en la llanura tener espíritu de víctima. El Señor no va a prosperarte con espíritu de víctima. Cuando estoy llorando, cuando tengo angustia, cuando siento dolor, cuando las cosas no van bien, lo que debo hacer es alzar mis brazos, abrir mi boca y alabar a Dios. Porque cuando yo alabo en la llanura, el Espíritu Santo viene a darme toda la fuerza que yo necesito para subir a la cima. Y Jonatán subió trepándose con las manos. Y no importa que te trepes con las manos, no importa que te quedes sin uñas en ese camino hacia la cima, no importa que te lastimes, porque el Señor dice, yo voy a llevarte a la cima. Y la cima esa es tu victoria. Yo no sé cuál es la victoria que estás ansiando. No sé si es una sanidad de una enfermedad tuya o de un ser querido. No sé si es salir de tu soledad y tener una gran pareja, una muy buena pareja, formar una familia. No sé si tu victoria es restaurar una familia, salir de un problema matrimonial, de un problema de adulterio, salir de una falta de trabajo, de una crisis económica, de una caída económica, de una quiebra. Yo no sé si tu victoria tiene que ver con hijos que te están doliendo por cómo están manejando tu vida, pero yo sí sé que si alabás a Dios en el medio del dolor, si agradeces, si lo adorás, si lo llamás, si lo buscás, como la novia de los cantares, lo buscás como una enamorada al Señor, como un enamorado, el Señor es fiel y va a responder y te va a llevar a la cima, que es tu victoria, con muchos o con pocos. Lo crean muchos o lo crean pocos, o no lo crea nadie más que vos. El Señor dice, yo te llevo a tu victoria y el Señor te lo va a dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios desde sus casas? No podemos llenarnos de espíritu de autocompasión, de queja, de espíritu de víctima. No podemos ser de esos cristianos que cuando les preguntás a un hermano en la iglesia cómo estás y más o menos. No, vos tenés que contestar más que menos. El Señor va a sacarme de mi problema. Tenés que llenarte de fe, ensanchar el territorio de tu fe. Eso es lo que habla de un cristiano que el Señor va a llevarlo a la cima. Y un dato bíblico, cuando ves milagros en la Biblia, cuando ves que alguien conquistó la cima, cuando ves que ocurrieron grandes milagros en la Biblia, siempre, y me gustaría que lo escudriñes en la palabra, siempre antes de un milagro, esas personas atravesaron una etapa de crisis severa. Siempre antes de un mar rojo abriéndose, vamos a tener 400 años de esclavitud. Antes de que un leproso
sea sanado. El leproso tuvo que lidiar con su lepra, con su dolor, con su vergüenza. El Señor va a darte siempre el milagro cuando lo buscas, cuando lo adorás, cuando lo alabás. Por eso hoy te invito a que vayamos a la cima, a conquistar la cima que es de nuestro Señor Jesucristo y no del enemigo. Y yo reparo en un dato más en mi Biblia, porque esta historia nos cuenta que Saúl, el rey, el padre de Jonatán, se encontraba durmiendo debajo de un granado junto a 600 guerreros. ¿Y no te llama la atención que Jonatán no va a buscar a su padre Saúl para decirle: padre, acompáñame, vayamos con todos los guerreros que están acá a la cima, vamos a conquistar la cima, vamos a derrotar a los filisteos, porque yo tengo palabra, Dios me dio visión y vamos a buscar al enemigo y lo vamos a liquidar? ¿Por qué Jonatán no buscó el apoyo de su padre? ¿Sabes por qué? Porque Jonatán sabía que su padre ya no estaba en comunión con Dios. Pero la palabra dice que dormía bajo un árbol de granados. ¿Conocéis lo que es una granada? La granada es una fruta, es rica, es deliciosa, pero llena de semillas. Y él dormía debajo de las semillas. ¿Sabéis lo que es la semilla? Es la palabra de Dios. Y eso está pasando en muchas iglesias. Hay cristianos que la iglesia, su predicador, su pastor, los llena de semilla, los llena de palabra de Dios, sin embargo duermen debajo de la semilla. No le sacan provecho, no se llenan de la palabra de Dios. Por eso te insto, te exhorto a que no te quedes dormido debajo de la palabra de Dios como el rey Saúl. Porque fue Jonatán el que trepó a la cima, no Saúl. Jonatán sabía la contestación que le iba a dar su padre. Es peligroso, estás loco, estás ebrio, ¿cómo vamos a ir allá? No se puede. Pero Jonatán siguió el consejo de Dios, siguió la visión de Dios. No siguió la palabra de los hombres. Por eso no te dejes guiar por la palabra del hombre, sino déjate guiar por la palabra de Dios, por la visión que Dios pone en tu corazón. Y notamos acá que en este desfiladero que Jonatán iba a cruzar, los dos peñascos agudos, las dos piedras que sobresalían, una apuntaba hacia el norte, hacia Micmac, otra apuntaba hacia el sur, hacia Gabá. Sin embargo, esto es algo que suele pasar en la vida del ser humano cuando se encuentra en una situación crítica. Uno no sabe si ir hacia el norte o hacia el sur. ¿Para atrás? ¿Para adelante? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me dirijo? ¿Qué hago? Algunos me van a señalar para allá, otros me van a señalar para allá. No obstante, Jonatán no fue ni para el norte ni para el sur. Miró hacia arriba, miró hacia la cima. Cuando estás en un problema, cuando estás en una situación de conflicto, no son los hombres los que van a sacarte de esa situación. Y el Señor dice, aunque no sepas si ir hacia adelante o hacia atrás, aunque no sepas cuál consejo seguir, mira hacia arriba porque yo te llevaré a la cima, con mucho o con poco. Y un dato más sacamos de 1 Samuel 14. Esas rocas, esos dos peñascos, tenían un nombre: Bosés y Sene. Bosés en hebreo es resplandeciente. Sene significa espinoso, algo con espinas. Y me llama la atención porque nuestro Señor Jesucristo nació bajo una estrella resplandeciente. Nació con el resplandor de toda una gloria. Sin embargo, se subió a esa cruz con una corona de espinas que se incrustaba en su cabeza y lo hacía sangrar. Gloria a Dios, que tenemos un Dios tan grandioso, tan misericordioso, tan bueno, que conoce de gloria, pero también conoce del dolor que somos capaces de atravesar. Es maravilloso saber que tenemos un Dios que siente como nosotros.
Es maravilloso saber que tenemos un Dios tan misericordioso. Y voy a aconsejarte algo. Cuando estés en el momento crítico, cuando estés en el momento donde el enemigo parece estar dominando la situación, el enemigo está en la cima, mirá hacia arriba, mirá hacia Dios. No mires ni hacia el norte ni hacia el sur. Recordá que tu Señor sabe lo que te está pasando. Él conoce de gloria y de dolor. Y no te llenes de los comentarios de los creyentes gallinas que comen maíz del piso, que son los que te dicen que no se puede lograr, que es imposible. Esos son succionadores de fe. Todas las iglesias tienen succionadores de fe. Aquellos que quieren bajarte de tu visión, aquellos que quieren convencerte que el milagro no es posible, aléjate. Ora por ellos, pero aléjate. No permitas que su raíz de amargura, que su frustración te contagien, porque los espíritus se contagian. Son como cuando vos estornudás y contagiás, los espíritus de amargura, los espíritus de falta de fe se contagian. Tenés que eludir y evitar esa clase de gente. Vos tenés que seguir hacia la cima, como hizo Jonatán. Jonatán no fue a preguntarle a su padre ni a pedirle permiso a su padre para lo que iba a hacer. Sabía que era Dios el que lo estaba llamando en ese momento a conquistar al enemigo. Es necesario, cuando estamos atravesando el momento duro, en ese momento en que sentís que la vida ya no tiene nada de donde te puedas agarrar, en ese momento donde el llanto corona tus ojos permanentemente, o donde la angustia de tu corazón está ahí inmóvil las 24 horas del día, es el momento en que te postres y tengas rodillas de camello, como el apóstol Santiago, rodillas deformadas si es necesario. Postrate ante nuestro Señor Jesucristo. Llena de callos tus rodillas, aunque tus ojos llenos de lágrimas empapen el camino. Levanta tus manos, alaba al Señor. No seas como los incrédulos. No escuches a los succionadores de fe. No busques ni el norte ni el sur. Busca la cima. Vamos a la cima, dice el Señor. Yo te llevaré a que termines con los filisteos. El Señor te invita a que termines con tu enemigo. Hoy vine a hablarte de la roca, nuestro Señor Jesucristo. Cuenta la palabra que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la roca, fue puesto sobre una roca alisada, dentro de otra roca. Y soldados romanos sellaron la entrada de esa roca. El diablo festejaba. El enemigo se sentía victorioso, como quizás hoy se sientan tus demonios, que se sienten que ya te están derrotando. Pero déjame contarte algo. La roca, nuestro Señor Jesucristo, resucitó de entre los muertos y se levantó de esa roca alisada donde fue apoyado su cuerpo. Y la roca que se llama la roca se corrió y Él salió vivo, triunfador. Y no hay rodilla en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no deba postrarse ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso agárrate de la roca más fuerte. Mira a la cima.
y verás cómo no habrá gigante que no puedas derrotar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, yo te pido para que estés, mi Señor, llamando a la cima a todos los que escuchan y ven este programa, Señor. Llévalos a la cima a conquistar sus gigantes, Señor. Dale fortaleza, Señor, para atravesar el desfiladero de sus vidas, toda crisis que estén, Señor, atravesando en este momento, Señor. Llévalos a la cima, dales victoria, Señor. Lo declaro en tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Hasta la semana que viene.